decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UMA, Universidad María Auxiliadora. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está, don Chema? Buenos días. Buenos La días. digitalización es la orden del día para todo lo que es comunicaciones. Correcto. A partir de la digitalización se han inventado nuevos productos digitales, digamos, para informar a la gente, hacer publicidad, Así es. hacer comercio, en fin. Y de uno de ellos nos va a hablar Enrique, que es el del ahora famoso podcast. Así es, se le conoce como podcast. Muchas gracias, buenos días con todos. Y pues es una herramienta bastante útil, más aún ahora en mucho público joven que está totalmente conectado en el mundo digital, ¿no? Esta herramienta, estos audios que son propiamente grabaciones de episodios de determinados temas, logran conectar con mucho público. Y ahora tanto influencers como marcas, empresas están empezando a hablar sus propios canales con podcast y de todas las industrias. No hay propiamente una industria en específico que pueda abrir estos nuevos medios de comunicación, estas nuevas formas en cómo podemos generar contenido a la gente, ¿no? Bueno, el podcast está muy desarrollado ya bastante en muchos países. En el Perú también hemos empezado con esto. Ahora, no es solamente que yo hablo con un micrófono y mando una grabación. El podcast tiene ciertas reglas básicas. Correcto. Para poder comunicar bien, ¿no? O las reglas propias de un reportaje radial, por llamarlo de alguna manera. Así es, y una de las cosas básicamente que les podemos contar acerca de esto es que hay que planificarlas adecuadamente considerando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el primero es ¿qué formato le vamos a dar a nuestros podcasts? Si es que vamos a tener, por ejemplo, algún formato de narrativa de historias, el storytelling, o va a ser entrevista uno a uno, ¿no? O alguna conversación como por ejemplo la estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Hay muchas personas, empresas que también hacen este tipo de grabaciones y luego, además de tenerlo en formato audiovisual, lo colocan simplemente en audio y lo suben en alguna plataforma teniendo su propio canal de podcast. Hay un punto que perdón, hay un punto que es muy importante y es la calidad. ¿Por qué digo esto de la calidad? Porque el oído actual es muchísimo más elaborado que el oído de cuando yo era niño. El oído cuando yo era niño estaba educado, no había estéreo, por ejemplo. Lo que sería hoy día el podcast eran las radionovelas que yo iba a ver a lugares donde se hacían las radionovelas, se transmitían en directo, con efectos de sonido muy primitivos. Por ejemplo, se quería explicar que estaba lloviendo, había una batea con agua y se tocaba. Yo he visto hacer y eso. se hacían los efectos propiamente, efectos con tal el cual agua. con las cosas que tenían. Y cosas de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Hoy día eso es impensable y hoy día la cantidad de efectos de sonido que tenemos es infinita. Exacto, y lo tenemos propiamente en una máquina. Los tenemos Están todos en la máquina. En una máquina. Y además los jóvenes y la gente en general, los viejos, están educados muchísimo mejor auditivamente. Porque el sonido es mucho mejor. Así es. Y aquí viene un conjunto de herramientas digitales que ayudan a poder hacer eso posible, ¿no? Es más, en la industria de la música también encontramos una serie de avances increíbles que hasta mejorar la voz de los cantantes forma parte de las actividades que hacen aquí, ¿no? Y es, de hecho, muy interesante saber todo lo que hay detrás de la producción de estos podcasts y cuál es el objetivo que tiene cada marca respecto a estos, ¿no? Cómo los influencers también los utilizan y hasta diferentes... hemos visto hasta comediantes utilizando los mismos videos que realizan y colocándolos a modo de podcast, ¿no? En Spotify, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que debemos de considerar si es que queremos lanzar nuestro propio canal de podcast es que definamos la estructura de cómo es que se van a desarrollar, digamos, las dinámicas, el paso a paso que vamos a seguir cuando queremos desarrollar y grabar un podcast propiamente. Otra de las cosas muy importantes a tomar en cuenta es los equipos con los que uno va a contar y la ubicación donde va a grabar, que tiene que ser una ubicación con silencio, evitando que se filtren sonidos externos, ¿no? Y que permitan justamente sentir un ambiente cómodo, muy agradable para las personas que van a estar en la producción de estos podcasts. Bueno, ahora con las ventajas que hay, los aparatos que hay ahora son de tal versatilidad, tan pequeños y tan baratos,
que prácticamente se prestan a que una sola persona pueda hacerlo todo. Correcto. Y lo sabe editar correctamente, ¿no? Así es. Hay plataformas que permiten la edición de audios y de videos que son muy, muy amigables, y hasta de un mismo celular se puede editar un video, se puede editar un audio. Es decir, hay diferentes plataformas que podemos encontrar en, digamos, multiplataformas, ¿no? Que se pueden utilizar en diferentes equipos, y justamente ahora permite a que cualquiera de nosotros pueda también lanzar su propio canal. Solo con el celular. Así es. Que para lo que menos se usa ahora es para hablar por teléfono. Y esto ha sido algo interesante porque ha sido un producto que ha estado evolucionando en el transcurso del tiempo, ¿no? Usted recordará cómo los primeros equipos celulares, y estos propiamente avances de las comunicaciones, ¿no? De las telecomunicaciones, cómo los equipos celulares han estado avanzando en tecnología y cómo han implementado diferentes, digamos, beneficios, features, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero podemos utilizar diferentes cosas dentro de un mismo aparato, como son la fotografía, ¿no? el grabado de contenido, etcétera. Claro. Sí, claro que sí. Todo está en el celular. Todo está en el celular. Correcto. Usted puede participar en un festival de cine tomado por su celular. Así es. Es decir, desde capturas, de tomas fotográficas que se pueden vender inclusive, porque ahora uno mismo puede tomar fotos y mandarlas a una web para la venta de estas fotos, y entran a subasta y pueden ganar $5 hasta $200 por foto, ¿no? Entre otras cosas más. Pero a lo que vamos es cómo ahora las tecnologías y la digitalización ha avanzado, que permite justamente poder hacer que un emprendedor, que alguien, incluso también especialista en marketing, pueda aprovechar estas herramientas para el desarrollo de su marca y poder conectar más aún con el público al que le va a vender, que esa es otra de las cosas que hay que considerar cuando tenemos que lanzar o queremos lanzar un canal podcast, ¿no? Que es que conozcamos a nuestra audiencia. En anteriores ocasiones, de hecho hemos conversado, don Chema, la importancia de conocer a nuestra audiencia, a nuestro público objetivo. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer para poder brindarles contenido de calidad, contenido que les enganche. Y uno de los tips que, según estudios publicados, han dado acerca de los podcasts, acerca de la duración y frecuencia, es que un podcast puede estar entre 20 a 45 minutos de duración, ¿no? Que es bastante. Pero hay personas que la escuchan, ¿no? Y generalmente, según también algunos reportes que han salido, hay un público joven que va desde los 20, aproximadamente 20 años, hasta los 30, 35 años, que están constantemente escuchando este tipo de audios, ¿no? Y como le digo, de diferente contenido. Así como podemos encontrar contenido de entretenimiento, ocio, etcétera, también podemos escuchar audiolibros, podemos escuchar narrativa propiamente de cuentos, etcétera. Bueno, hay todo un negocio de los audiolibros ahora, a nivel mundial. Esto, te leen el libro, pues. Exacto, tal cual. Te leen el libro. Tal cual. Algunas empresas, personas utilizan un lector automático de libros, de audiolibros. Otras personas son ellas mismas las que leen el libro y lo transmiten tal cual. Así es. Bueno, el sonido acá, como decíamos, es tan importante, Enrique, porque como la gente está acostumbrada a escuchar buenos sonidos, ya no es como antes, entonces si tu sonido no es limpio, te van a botar. Así es. Por ejemplo, si en este momento se nos malogra nosotros nuestra transmisión acá y comenzamos a cometer ruido, te van a abandonar. Porque el ruido es insoportable. El ruido molesto, quiero decir, es insoportable. Y hay esa facilidad en este momento. Antes era más complicado. Más complicado. Y bueno, con los aparatos ahora que encontramos, podemos filtrar, podemos capturar mejor el sonido propiamente de las personas que están hablando. Hay micrófonos ambientales, micrófonos que son propiamente dirigidos a un punto, ¿no? Y bueno, entre otra serie de relación de equipos que permiten tener una buena producción de estas herramientas. Lo sorprendente de esto como veterano es el abaratamiento de los equipos. El abaratamiento de los equipos es algo que yo jamás llegué a pensar, que podía bajar tanto el precio. Entonces, por ejemplo, el otro día me he comprado un maletincito importado, lo he traído con uno de estos comercios lineales,
con cámaras, una serie de cosas por un precio absurdamente bajo. Absurdamente bajo. Una cosa que uno dice, hasta que no lo ves, no lo crees. Hasta que no lo ves, no lo crees. Bueno, y el celular, ¿cómo se llama? La versatilidad del celular es enorme, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, en nuestra universidad hacemos talleres de cómo editar videos desde un smartphone. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora muchos emprendedores, sí o sí, tienen un smartphone, ya sea de media gama o de gama alta, ¿no? Como se les denomina. Pero sea que tengan un smartphone de gama media o de gama alta, tiene una buena cámara generalmente. Y se pueden descargar aplicaciones de edición de videos, donde se coloca música libre de copyright, eso sí, porque cuando uno publica en redes sociales... Hay que chequearlo ahora mucho más que antes. Sí, claro que sí, muchísimo más que antes, ¿no? Entonces el mismo Facebook, el mismo Instagram o el mismo YouTube anula la música que le colocaste al video, ¿no? o a lo que estás publicando, y ya no se ve o ya no se escucha propiamente en estas plataformas. Entonces, importantísimo eso, ¿no? Música libre de copyright que puede servir como parte del contenido que uno quiera colocar en un podcast, ¿no? Entonces, súper importante ello, ¿no? Y planificar bien las fechas, frecuencias y demás para la grabación de estos podcasts. Bueno, esto de la música, de los derechos, es algo que recién lo estamos tomando en serio acá en el Perú. Porque antes todos los muchachos han pirateado a diestra y siniestra y no hemos sido conscientes de lo que estábamos haciendo. Estábamos pirateando posiblemente pensando que eso era libre o que no tenía importancia, ¿no? Y es todo lo contrario. Totalmente, totalmente. A forma por ejemplo, lo que ha sucedido hace unas semanas atrás, con una parodia que hicieron acerca de lo que pasó con el expresidente nuestro. Yendo al punto del copyright, ¿no? Llegó al punto de que ese audio, con la música utilizada por artistas internacionales y demás, se publicó en Spotify y finalmente ha sido retirado de esa plataforma. Pero claro que ha sido retirado porque es una flagrante violación de derecho de autor. Así es. Una violación absolutamente flagrante. Así es. Y hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Pero además un tema muy conocido, debo decir. Porque eso lo ha cantado Eminem, bueno, hace muchos años, ¿no? Correcto. Eminem con Tito, sí, Eminem. Sí. Así Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? La verdad que no lo comprendo. Sí, claro que sí. Y bueno, esto forma parte obviamente de todas las cosas que un emprendedor debe tomar en cuenta al momento de hacer contenido. En la práctica uno va, de hecho, aprendiendo más, ¿no? Pero lo ideal es que desde donde esté, es más aún estudiando, por ejemplo, en la carrera de Administración y Marketing en nuestra universidad, le damos todas las bases para que pueda tener todo el conocimiento principal para que pueda generar contenido y lograr conectar con su público objetivo, ¿no? Y tomando en cuenta, obviamente, temas legales, ¿no? Tomando en cuenta estrategias comerciales que permitan enganchar con su público. Y entre estas se encuentra justamente temas de copyright, ¿no? Descargar las adecuadas plataformas para poder hacer la edición de estas piezas. YouTube te bloquea si pirateas la música. Así es. Te bloquea directamente y desaparece del mapa. YouTube, lo demás, supongo que lo demás es también así. Acá hay que preguntar, hay que pagar, hay que contratar, etcétera. Acá está Updike. Si queremos elegir una música, por ejemplo. Ahora, el mismo YouTube tiene música gratis, ¿no? Sí, efectivamente, podemos encontrar en YouTube música libre de copyright y esta misma la podemos descargar y utilizar en otras piezas propiamente. Pero de lo que tenemos que ser conscientes, creo de videos, etcétera. Lo que hemos hablado un poco es que si yo estoy utilizando una música cuyos derechos no estoy pagando, yo no puedo utilizar cualquier música, yo no puedo hacer que, mira qué bien me ha salido esto con tal canción, esto X, Despacito, por ejemplo. Yo me acuerdo que todo el mundo ponía, es una canción horrenda y me molesta entender, pero en fin, aparte de eso, todo el mundo ponía la música de Despacito como si fuese libre, no era libre. Así es. No era libre. No, hay mucho por entender sobre temas de derechos y deberes en la industria de la música, ¿no? Y también entender cómo es que se manejan estas partes musicales o, digamos,
libre derecho de uso de algunas partes musicales en YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay determinada cantidad de tiempo, segundos, que se puede utilizar una pieza original, pero solamente una determinada cantidad de tiempo, no exceder de esos segundos que dan, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto que me parece que es importante. Ahora, me parece que hemos mejorado ya nuestra conciencia de que estos son derechos de propiedad, derechos de autor, derechos de copyright, como dicen. Bueno, continuamos con el magíster Enrique Castro, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UMA, Universidad María Auxiliadora. Estamos hablando sobre el podcast, que es el medio que hoy día se utiliza digitalmente para múltiples actividades. Por ejemplo, presentar noticias, hacer programas de radio, pero también hacer publicidad, charlas de los influencers y una serie de cosas más. Estábamos hablando al final de la primera parte de esta conversación de qué manera hay que vigilar los derechos de autor de la música, porque la costumbre que hay hasta ahora es que uno utilice la música a mansalva, sin darse cuenta de que está cometiendo un delito. Simple y llanamente así, porque esa música tiene un propietario, un registro, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa de la que hablábamos es la calidad que hay que cuidarla, ¿no? Correcto. Hay que cuidar muchísimo la calidad. Hoy el consumidor en sí, en muchos aspectos, es muy exigente y muy cuidadoso de lo que está consumiendo. Tanto por temas de productos tangibles como de intangibles. Como viene a ser justamente un podcast o un canal de YouTube, audiovisuales, etc. Entonces, importantísimo ver la calidad, cuidar todos los elementos que voy a considerar en la grabación propiamente de estos podcasts y saber, más que todo, saber qué tipo de contenido es el que voy a colocar para poder conectar con nuestros consumidores. ¿Qué es lo principal? Saber conectar, darle a la persona, al público, lo que quiere. Si yo quiero establecer un canal de podcast, es decir, no lanzar un podcast de vez en cuando para difundirlo a través de las redes sociales, ¿qué debería tener en cuenta? En principio, establecer bien qué cosa es lo que voy a ofrecer, la estructura, el formato, conocer en principio los temas y gustos y preferencias del público. ¿No? De acuerdo a ello es que voy a adaptar justamente lo que les mencioné hace un momento, que es el formato, la estructura, ¿no? Qué personas pueden incluso aportar o jalar la atención de nuestra audiencia, ¿no? Para poder hacer partícipes a estas mismas personas que puedan de alguna manera ya generar un gancho mucho más fuerte entre la marca y propiamente el público. Le había comentado de que esto se está dando en todas las industrias. AFPs están mandando podcasts, ¿no? Lo mandan por mail y dicen, ¿no? Enrique, tenemos este podcast por aquí acerca del tema del movimiento financiero, etcétera, ¿no? Entonces hablan de temas que sean, en el ejemplo de las AFPs, de su especialidad, temas de movimiento financiero, etcétera, ¿no? Los bancos de igual manera lo hacen por otro lado y bueno, de acuerdo a la industria en la que nos encontremos es que vamos a estar colocando contenido de especialidad relacionado a ello, ¿no? Señalaste antes de que hay que elegir los personajes adecuados para el público adecuado. Ejemplo, si yo quiero vender un producto, y en el fondo ese es mi objetivo, pero quiero presentar este producto arropado por un tema, un contenido interesante, ejemplo, salud, etcétera. Yo soy una empresa que va a incursionar en el terreno del podcast. ¿A qué tipo de gente debo elegir para que sean los que hagan los presentadores, los comentarios, etcétera? Gente que esté totalmente, o que sean referentes justamente en esa industria. Que sean referentes, que tengan de hecho experiencia, contenido, un buen perfil, ¿no? Que permita identificar fácilmente que es alguien conocedor del tema, ¿no? ¿Y por qué hacer esto? Porque de alguna manera va a enriquecer lo que vamos a ofrecer en el podcast a nuestro público. Enriquece muchísimo en conocimiento, dinamismo. El hecho de traer a diferentes personas también hace que el programa o el canal se esté propiamente renovando, surjan nuevas ideas, ¿no? Y claro, cada persona que llega a ser entrevistada o a aportar también tiene una serie de seguidores, ¿no? O red de contactos que puedan finalmente aportar a ello, ¿no?
Entonces, hay que pensar y tomar en cuenta también lo que hablamos en alguna anterior entrevista, don Chema, acerca de la omnicanalidad. Porque de alguna manera, el generar contenido y mostrar contenido a través del mundo digital, ¿no? Redes sociales, canales propiamente de contenido de la empresa, representa una oportunidad para que en algún momento la persona pueda ver cuál es la oferta de productos que está teniendo, y hay que estar preparados para cuando llegue ese momento. El WhatsApp hoy en día se ha convertido en una herramienta, una aplicación que facilita muchísimo a las empresas y a los consumidores, ¿no? Es más, encontramos el formato de WhatsApp Empresas, que permite colocar catálogos propiamente en el WhatsApp de la marca. Y más aún hoy en día, después de todo lo que hemos pasado con la pandemia, esta herramienta ha servido muchísimo para realizar ventas, para conectar, gestionar, coordinar, no solamente con todo el equipo, sino también con el público que nos compra. Entonces, importantísimo, si voy a lanzar un canal de podcast, tengo que tener totalmente claro que mis canales de atención para cierres de ventas deben estar 100% atentos. 100% atentos y disponibles y aptos para poder atender las consultas y pedidos que vayamos a tener. Porque ahora esto es muy dinámico. Sí, totalmente. El mercado se ha dinamizado enormemente con la digitalización. Totalmente. Con la comunicación virtual. Se ha convertido en algo ya prácticamente que ya no se puede manejar así nomás. Es muy bravo. Sí, totalmente. Es un dinamismo, pero... Bárbaro, emprendedores de la micro y pequeña empresa y también de la gran empresa se han visto en aprietos dada la demanda que en algún momento tuvieron para repartos, para deliveries, ¿no? En clases, por ejemplo, en la carrera de Administración y Marketing, hemos tenido estudiantes que han trabajado en importantes tiendas por departamento y nos contaban que llegó un momento en que era tal la cantidad de pedidos que no se daban abasto. Tuvieron que contratar una tercera empresa que les ayude a la distribución propiamente de ellos, en tanto ellos modificaban el proceso para poder atender y poder cubrir toda la demanda que estaban teniendo de productos. Bueno, ojalá pues de la pandemia salgamos con estos nuevos conocimientos. Totalmente, hay un proceso de aprendizaje continuo. Todos los días finalmente se aprende algo, y esto es algo que en sí en la Universidad María Auxiliadora tenemos muy en claro y promovemos en nuestros estudiantes, que cada día aprendan algo nuevo, por más chiquito que sea. Cada día hay que aprender algo nuevo, ¿no? Ya sea incluso relacionado a un hábito universitario o relacionado a la propia especialidad, ¿no? Es básicamente la oportunidad de aprovechar todas las cosas que puedan surgir en el día a día, más aún si es que conocemos a nuestro público objetivo, más, ¿no? De lo que ya tenemos. Acabas de decir algo que es muy importante: conocer al público. Esto es importante que lo escuchen los jóvenes, porque los jóvenes tienen una idea brillante. Ya, ¿cuál va a ser tu público? Bueno, no sé, entonces tu idea no es brillante, pues. Exacto. Tu idea es una tontería, en realidad, con perdón. Yo sé que esto desilusiona a los jóvenes. Así Porque es. yo soy artista y voy a componer una sinfonía maravillosa. ¿Quién la va a escuchar? No, ¿Cuánto te van a pagar por componerla? Exacto, es parte del proceso, ¿verdad? Yo le voy a contar, una vez tuve un estudiante que tiene una marca de polos que en un principio lo estaba diseñando para skaters, ¿no? Para skaters. Y él ponía los modelos, ¿no? Tomaba las fotos, hacía sus publicaciones y demás, y venía y me contaba, me decía, profesor, yo tengo mi marca de polos y que está dirigida a skaters, de Miraflores, San Borja, Surco, y demás. No. Estos son de otra marca de ropa. Sí, ellos fueron propiamente marca de ropa deportiva. Pero en este caso es de otro estudiante que tenía también su propia marca de polos, dirigido para skaters. Y resulta que no le compraban los skaters. Le compraba otros jóvenes, otro perfil de jóvenes, y en este caso de la zona de Lima Norte, que le gustaban los diseños y la calidad de estos polos. Entonces me decía, profesor, ¿qué hago? Aprovecha, le digo. Están comprándote personas del perfil que realmente quiere tu producto. Entonces, conócelos. ¿Dónde estás vendiendo estos polos? Me decía, en galerías, en algunos mercados, tiendas de ropa. Sigue poniéndolos ahí y busca conocerlos. Busca saber cuáles son sus hábitos. Te estás dando cuenta que no son skaters.
tienen otro tipo de No hábitos. son skater, claro. Y es parte del proceso. Es parte del proceso conocer si es que realmente hay una buena acogida de lo que uno está ofreciendo, tanto en productos como en contenido, en este caso, si es que hablamos de podcast. Claro, porque en realidad tienes que saber a quién le vas a colocar los productos. Sí, totalmente. Totalmente. Es importante saber qué hábitos tienen los fines de semana, por dónde viven. Y es por eso que también se da esta relación que hay con las caseras en los mercados. Claro, exacto. Nada Ahora importante. además el público está muy segmentado. Sí. Hay público con una variedad enorme. La oferta de productos y servicios es enorme. Así Y es. uno encuentra públicos raros que creen que no existen y sí existen. Sí, así es. Y es que ahora hablamos del marketing por nichos de mercado, que vienen a ser grupos reducidos, pero de gente que tiene un perfil y hábitos en común, ¿no? Entonces, uno atiende en particular a ese grupo pequeño o a ese nicho de mercado para aprovechar que justamente no hay alguna otra marca que haya adaptado, que haya hecho un producto, un servicio acorde a las necesidades específicas de este grupo, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, diferentes nichos de mercado en Perú y en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en la parte náutica, ¿no? Clubes náuticos, gente que tenga un yate, un velero, una moto acuática, ¿no? Que quiera utilizarlo en el transcurso del año. ¿Dónde los estacionan? Si uno compra un velero enorme no lo va a estacionar en la cochera de su casa. Además, tiene que buscarse un sitio específico donde pueda asociarse y pueda dejar una embarcación en el transcurso del año. No todos tenemos un producto como este. Entonces, ahí estamos hablando en particular de un grupo de personas que tiene el beneficio, digamos, de tener algún tipo de embarcación y con las actividades que van obviamente ligadas a esto, ¿no? Y esto se está desarrollando últimamente en el Perú. En otros países está desarrolladísimo, ¿no? Sí, Está tan desarrollado, por ejemplo, en muchas ciudades de Estados Unidos, cuando uno va a comprar determinado tipo de zapatos, tiene que preguntar por el boat shoe, zapato de bote. Y hay zapato de GB, y hay que te obligan a ponerte los requisitos, ¿no? es Cuando interesante vas a eso. un yate, y se llama así, porque es un diseño de un zapato hecho ad hoc, prácticamente, o que se ha convertido en ad hoc para los botes. Correcto. Y el mercado es enorme, no es cualquier Así zapato. es. Y que en realidad por deportes, por temas de, por ejemplo, gastronomía, hay indumentaria especialmente hecha para cada una de estas disciplinas, ¿no? ¿Usted Por ha ellos, visto, ahora que estamos como estrellas a nivel mundial de la gastronomía, los zapatos para los cocineros cómo son? Son tremendos para que si te cae un cuchillo no le corte el pie. definitivamente La diferencia entre la vida y la muerte. hay riesgos, ¿no? que en todo tipo de disciplina o profesión puede Como finalmente afectar a la salud. las botas de un minero, el casco de un trabajador de construcción civil, Así es, etcétera. Todo eso se ha ido desarrollando últimamente. así es. Bueno, Enrique, te agradezco mucho la visita. No, gracias a Muy amable. ustedes. Gracias a ustedes. Mis cordiales saludos